segunda clase. Antes que nada, vamos a encomendarnos al Señor. Para los que se han conectado en esta clase, mi nombre es Miguel Sibirichi. Soy parte del staff de la misión de Trascendiendo Generaciones, por la gracia de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio. ¿Sí? Vamos a orar al Señor, encomendarnos al Señor en este tiempo, para que Él nos dirija y Él sea edificándonos, que cada palabra realmente sea edificación para la iglesia, es nuestro mayor deseo como misión. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, agradecido contigo, Señor, por este momento. Oh Dios, creador del cielo y la tierra, gracias, mi Dios, por la oportunidad de poder dirigirme, Señor, a tantos hermanos, Señor, en diferentes lugares. Gracias por estos medios, Señor, que tú permites, Señor, para que podamos usar, que tu iglesia pueda usar, Señor, porque sin duda, no solamente nosotros, sino muchas iglesias, Padre, están usando estas herramientas para poder compartir tu palabra, para poder crecer juntos, adorar juntos y alabarte y adorarte, Señor. Gracias, mi Dios, por ese tiempo. Te ruego, bendito Padre, que tú seas dirigiéndonos, que cada concepto que brindamos, que cada punto que detallemos, Señor, sea para alabanza y gloria de tu santo nombre. Te ruego, mi Dios, que ese tiempo sea de edificación y de ayuda, Padre, de equipamiento, Señor, a las iglesias, Señor, para que puedan ellos, con tu ayuda, Señor, continuar con esa gran misión que nos has encargado, Señor, de expandir tu reino, Señor, y darte a ti la gloria. Gracias, mi Dios, por ese tiempo. Nos encomendamos a ti, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio y para eso voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí estamos. Bien. Creo que si me ven, voy a confirmar aquí en mi equipo que podamos ver. Ok, sí los estoy viendo. Muy bien. Entonces ya estamos compartiendo la pantalla. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy haciendo una pequeña introducción, un pequeño recordar de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hicimos una pequeña introducción y también explicamos lo que nos motivó como misión para poder llevar a cabo este curso de liderazgo. Hablamos acerca de que en la iglesia tenemos potenciales líderes cristianos, lo creemos así. Los dividimos en dos grupos. A uno los llamamos los creyentes, aquellas personas que están comprometidas y apasionadas por el evangelio, la verdad, viven por ella, la enseñan y estarían dispuestos hasta dar su vida por esta verdad. El problema con ellos es que pues no tienen el equipamiento necesario para poder liderar, no tienen los recursos ni tampoco el conocimiento para poder hacerlo. Y por otro lado vimos otro grupo que son los que denominamos los líderes, ¿no? Aquellos que les apasiona el liderazgo, que hablan de liderazgo, que son personas que tienen capacidad de motivar a la gente a su alrededor. El problema con ellos es que si bien desean el liderazgo, y es cosa buena, no están comprometidos con la verdad, no tienen ese compromiso de considerar sus creencias como relevantes y como realmente importantes para poder encaminar su liderazgo a los logros que el Señor nos ha establecido. Ahora, hablamos que el liderazgo auténtico y relevante surge a partir de profundas convicciones que motiven nuestro accionar y que delimiten nuestro camino, ¿sí? La generación de hoy es pragmática, creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo con ello. Busca lograr resultados, no importa el medio para poder lograrlos, no nosotros, no el líder cristiano, porque el líder cristiano, en base a las convicciones que motivan su accionar, también delimitan la forma en que van a lograr esos resultados. Solamente así podemos lograr cumplir con la misión a la que hemos sido llamados. Luego hablamos acerca de la convicción, cómo es que se forma una convicción en nuestra mente, y es pues cuando vemos una verdad, conocemos esa verdad, creemos en ellas, esta verdad, cuando creemos en ella, esta verdad se convierte en una creencia, pero no pasa a ser una convicción hasta que nosotros abracemos esa creencia y vivamos por ella. Entonces, cuando definimos esto
de lo necesario que son las convicciones en el liderazgo, di algunos ejemplos, ¿no?, de algunos líderes que cumplieron con su llamado. Vimos a Pedro Juan, a Pablo, vimos a Esteban, a Justino Mártir, incluso a Martín Lutero, ¿no? Y vimos cómo es que las convicciones los llevaron a pararse ante diferentes autoridades y mantenerse firmes, ¿no? Nuestra posición como líderes cristianos, con una profunda convicción, es que, así como Pedro y Juan lo dijeron, a pesar de los obstáculos, de los peligros que pueda haber, nosotros no podemos callar. Nosotros no podemos callar o no podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es nuestro llamado. Ahora, el liderazgo auténtico, por último, vimos que el liderazgo auténtico no se conforma con resultados temporales, es decir, no solamente tengo que lograr un resultado aquí en esa tierra, sino busca transformaciones permanentes. ¿Y cómo logramos esto? Influyendo en nuestros seguidores. Esto es un pequeño resumen de lo que vimos. El video está grabado, ustedes lo pueden ver en la página de la misión. Y es más o menos lo que hemos visto, bastante resumido lo que hemos visto, enfatizando obviamente las cosas que quería que ustedes se queden con ello, ¿no? Hoy vamos a continuar con la segunda clase y vamos a tocar 3 principios que el líder debe considerar en su llamado. Vamos a ver lo que es la inteligencia por convicción y a qué nos referimos con ello. Es importante, consideramos que es importante, dado que el líder está constantemente tomando decisiones. Entonces, para no vernos abrumados con tantos problemas, tenemos que tener una inteligencia por convicción. Vamos a hablar acerca del poder de la narrativa. Y por último vamos a ver la importancia de lo que es el desarrollar una cosmovisión correcta y trasladar esa cosmovisión a nuestros seguidores. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que quisiera comenzar con una pregunta y es la siguiente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben cuán inteligentes son? ¿O qué determina la inteligencia que posee cada uno? Más claro, ¿alguno de ustedes conoce su coeficiente intelectual? Y si es que lo supieras, que sería muy raro realmente, pero si lo supieras, ¿acaso eso revela tu capacidad para liderar? Seguramente no. Primero definamos lo que es la inteligencia. La inteligencia la entendemos como la capacidad es una habilidad en la que nosotros podemos recibir un conocimiento, comprender ese conocimiento, procesarlo en nuestra mente, comprender ese conocimiento y aplicarlo, ¿sí? En esencia, obviamente hay más detalle, pero en esencia es lo que vendría a ser la inteligencia. Ahora, la inteligencia, a lo largo del tiempo, al menos en los últimos años que han habido más estudios al respecto, hubieron varias postulaciones. Inicialmente se hablaba de lo que es el coeficiente intelectual. Y este coeficiente intelectual se pensó que iba a ser la clave para determinar el éxito de una persona. Es decir, dependiendo de tu coeficiente intelectual, ibas a ver si valía la pena invertir en ti o no, dado que tú podrías alcanzar un logro a nivel social o no. Sin embargo, esto no funcionó, dado que había muchas personas, seguramente tú conoces a muchas personas que son muy inteligentes y que sin embargo no llegaron muy lejos en la vida. Y si lo ampliamos un poquito más, hay muchas personas que poseen gran inteligencia, pero prácticamente ninguna capacidad de liderazgo. Y ejemplos hay muchos. Te podría mencionar, por ejemplo, a Albert Einstein, un hombre muy inteligente, pero sin embargo sus capacidades de liderazgo eran pocas o casi nulas. Luego apareció otro tipo de postulación, dado que esto no funcionó, apareció otra postulación en que hablaba de las múltiples inteligencias, ¿no? Las inteligencias múltiples. Y esto dependía de las diferentes capacidades que puede tener una persona. Además del planteamiento estructurado de lo que es la inteligencia, aparecieron otro tipo de inteligencias, como lo son la inteligencia musical, la inteligencia espacial o la inteligencia lingüística, ¿no? También esto empezó a estudiarse, empezó a determinarse de qué manera se puede manejar en las diferentes personas. Luego de eso apareció otra
inteligencia que sí es más relevante y tiene más que ver con lo que es el liderazgo, que vendría a ser la inteligencia emocional, la empatía con las personas que están a nuestro alrededor. Eh, esta empatía, o sea, si bien nuestras decisiones, todas las decisiones que tomamos realmente vienen, siempre son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras emociones, entonces es algo que tenemos siempre que tener en consideración. El autocontrol, la automotivación, las relaciones interpersonales, son cosas que debemos, siempre, que debemos sí como líderes desarrollarlos. Pero todas estas inteligencias no quitan la necesidad de tener una inteligencia adicional, la que hemos planteado, lo que queremos plantear el día de hoy. Y esta es la inteligencia por convicción. Ahora, ¿qué nos referimos con inteligencia por convicción? O cómo es que se logra esta inteligencia por convicción? Lo que queremos decir aquí es que la inteligencia por convicción comienza primero por el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Entonces, es el conocimiento de aprender la fe cristiana, de sumergirnos profundamente en las verdades bíblicas y descubrir cómo es que debería ser el pensamiento de un cristiano. Es de esa manera que podemos obtener inteligencia por convicción. Ahora, ¿por qué es relevante? Ahora vamos a ver ello. La inteligencia por convicción apuesta por el conocimiento, ¿sí? Ahora, en la Biblia se nos exige en muchas ocasiones que nosotros aprendamos de ello, que nosotros podamos escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor y parece que en ellas tenemos vida eterna, es lo que dice la palabra del Señor. Siempre ha apostado por el conocimiento. Es más, la iglesia desde sus inicios siempre ha apostado por mantener el conocimiento. No sé si ustedes sepan esto, pero desde muy temprano la iglesia siempre trataba de mantener el conocimiento a lo largo de la historia. Por ejemplo, los monasterios o las abadías que se establecieron en la Edad Media, eh, las personas que vivían ahí, que eran monjes, dedicaban prácticamente su vida entera a hacer copias y preservar los textos y las enseñanzas. Es más, incluso el nacimiento de lo que conocemos como universidades prácticamente salieron de lo que son las iglesias, inicialmente como seminarios y posteriormente como universidades. Es decir, siempre el cristianismo ha apostado por el conocimiento, por la enseñanza, por el estudio, aunque últimamente ha ido dejado un poco de lado, pero siempre lo fue así. Incluso en la Biblia tenemos una advertencia con respecto al conocimiento, ¿no? En Oseas, el capítulo 4, versículo 6, Dios advierte a su pueblo que fue destruido, diciendo que fue destruido porque le faltó conocimiento. Es algo que nosotros debemos considerar, cada líder debe considerar el conocimiento, o sea, debe considerar profundizar en la palabra del Señor. Ahora, si bien el conocimiento es importante, no lo es todo, no lo es todo. En 1 Corintios capítulo 13, ese capítulo que es muy citado, ¿no? Habla acerca del amor, ¿no? Del desprendimiento, lo define muy diferente a lo que en el mundo se conoce, en el mundo secular se conoce. Pero en este capítulo hay una parte que me interesa mucho, ¿no? Es cuando empieza a mencionar acerca de lo que va a pasar, de que el amor permanecerá, pero sin embargo muchas cosas pasarán. Escúchame lo que dice aquí, lo tengo por aquí. En 1 Corintios capítulo 13. Acá tengo mi Biblia. Vamos a leerlo. Dice, el versículo 8 dice, el amor nunca deje de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y esto es lo que quiero resaltar. Y si hay conocimiento, también se acabará. Es decir, si bien el conocimiento es importante para el cristiano, no lo es todo. No lo es todo. Debe complementarse ¿con qué? Debería complementarse con compromisos que tenga el mismo cristiano y con capacidades que tiene que sumar a su liderazgo. ¿Sí? La inteligencia por convicción surge cuando el líder crece en conocimiento. Y ese conocimiento bíblico hace que su creencia sea más fuerte, más sólida. ¿Y qué beneficios trae que nuestra creencia sea más sólida? Que cuando vengan otras posiciones, posturas del mundo, nosotros estemos firmes para poder resistir y es más, para poder contradecirlas. Es lo que se espera de un líder cristiano hoy.
El conocimiento debe, y aquí es donde vamos a ir acerca a entender un poco más de la importancia de la inteligencia por convicción. El conocimiento que debemos tener debe traducirse en algo más automático. Si bien cuando viene o sucede, estamos ante una situación y nosotros obviamente tenemos que pensar, reflexionar, analizar y luego tomar una decisión, no necesariamente todo va a ser así. Por eso es que debe traducirse, por eso es que nosotros pensamos que debe traducirse en algo más automático, algo que no requiera tanto procesamiento de pensar, reflexionar en todo lo que ya sabemos. Es ahí donde nosotros indicamos que hay tres realidades o tres elementos que señalan la necesidad de tener una inteligencia por convicción. ¿Cuáles son esos elementos? Los hábitos, reflejos e intuiciones mentales. ¿Sí? Estos son los tres elementos que nos van a indicar, nos van a señalar que hay una necesidad de ser inteligente, de que tengamos una inteligencia por convicción. ¿Sí? Ahora, todos sabemos que tenemos hábitos de acción. Creo que todos lo sabemos, ¿sí? Tenemos hábitos que hacemos incluso sin poner atención. Es decir, por ejemplo, cuando tú te atas tus pasadores, tus cordones de tus zapatos, no piensas cómo hacerlo, simplemente es algo que ya conoces. Cuando tú te levantas de tu mesa y te diriges a tu cocina o te diriges a tu cuarto, no tienes que pensar cómo vas a hacer para llegar allá. Son cosas que ya lo haces. Eso es un hábito eh, que no tienes que pensar mucho para hacerlo. ¿Sí? Ahora, pero no nos referimos a esos hábitos de acción, nos referimos a los hábitos mentales. ¿Qué tipo de hábitos son estos? O por cuál es la importancia. Los hábitos determinan surcos, ¿sí? Surcos por donde nosotros vamos a ir sin necesidad de analizar mucho, porque ya lo hacemos. Eh, Ahora, que tú te ates los zapatos y no estés muy consciente de ello, no me importa mucho, pero si, por ejemplo, entras a una librería cristiana, te pones frente a un panel en donde hay un estante donde hay varios libros y de varios autores, cuando empiezas a ver los libros y empiezas a ver nombres o empiezas a ver fotos de personas con las que tú no compartes algunas convicciones o algunas posturas, simplemente las ignoras. Pero si te fijas en personas en las que tú admiras o con las que tú concuerdas. Entonces, eso es un hábito mental, o sea, es algo que ya está predefinido en tu mente y no tienes que procesarlo. Simplemente lo ignoras porque pues, es algo que tú ya haces constantemente. Eso es lo que es un hábito mental. Y hay una importancia de poder tener un hábito que esté ceñido a la palabra de Dios, a las verdades bíblicas. Nuestros hábitos tienen que estar alineados a la verdad de Dios, al conocimiento cristiano. Si nuestros hábitos no están asociados a esta verdad, nosotros vamos a decir una cosa y haremos otra. ¿Sí? Tenemos que nosotros esforzarnos porque nuestros hábitos mentales estén siempre alineados a lo que la Biblia demande. Para que cuando digamos una cosa, también actuemos conforme a lo que nosotros decimos. Ahora, ahora con respecto a los reflejos, ¿qué tiene que ver los reflejos aquí? Cuando nosotros estamos ante alguna situación, nuestra mente responde ante determinadas situaciones, ¿sí? Y algunas veces hacemos juicios de valor de manera casi automática. Ejemplo, si yo te digo la palabra asesinato, tú no tienes que pensar o no tienes que analizar si es que es malo o es bueno. Automáticamente tu juicio de valor será negativo, es algo malo. Si yo te digo generoso, entonces también no tienes que pensarlo y automáticamente tu juicio de valor va a ser positivo, vas a decir que es algo bueno, ¿sí? El líder cristiano tiene que también tener reflejos mentales que correspondan con la verdad bíblica. De tal manera que cuando estés en una situación sepas que es correcto y que está mal. Y esos tienen que ser reflejos. No necesariamente tienes que analizarlo por completo. Como les dije al inicio, el líder cristiano va a tener muchas situaciones o muchas circunstancias en las que va a tener que tomar decisiones. Si siempre vamos a tener que analizar y reflexionar,
que no es malo, ¿sí? Pero si siempre lo vamos a hacer, vamos a vernos abrumados por tantas situaciones y nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. Entonces, si nosotros ejercitamos nuestros reflejos mentales alineados a la verdad bíblica, entonces vamos a saber salir de estas situaciones de forma más rápida. Por último está la intuición mental. Ahora, en los reflejos tú vas a dar una respuesta o vas a tomar una decisión en base a determinados parámetros, en base a determinados hábitos que ya están en tu mente. Ahora, la intuición no es tanto así, ¿sí? Algunas veces cuando estás en una situación y tú tomas una decisión, vas a poder contestarla o vas a poder, si es que, por ejemplo, te consulto y te digo, ¿por qué tomaste esa decisión? Tú vas a saber explicármela, ¿sí? Pero hay algunos casos en los que no tienes la suficiente información como para que puedas analizar o reflexionar con respecto a esa situación para tomar la decisión. Simplemente lo haces por pura intuición. Eh, a eso nos referimos con que tu intuición debe también estar alineada a las verdades bíblicas. Pero si es que, por ejemplo, si es que no estás, aún no entiendes el tema de la intuición, te pongo un ejemplo. Em, digamos, imagínate una señora que tiene su hijo va a viajar de un país a otro, está en el aeropuerto, está esperando, está en la sala de espera esperando el vuelo y quiere encargar a su hijo a alguien para que simplemente lo vea durante el vuelo. Y tiene dos alternativas. Ve a un hombre que está solo, está con un morral, está con su gorra volteada atrás y está fumando. Luego ve por otro lado, ve a una familia, diría yo, es una persona, un hombre, una mujer, que podría ser su esposa, y dos pequeños que están riéndose y están conversando entre ellos. Entonces, la mujer no tiene la suficiente información, simplemente ve a un joven y ve a una familia, y aunque pueden haber otras alternativas alrededor, simplemente por intuición determina que esta familia es la que debe acercarse y debe conversar con ellos para que simplemente vean a su hijo. O sea, ese tipo de situaciones, como líder vas a tenerlas, va a suceder. Entonces, no necesariamente vas a tener que reflexionar y tener que justificar tu decisión, pero la decisión que al final que tomes tiene que ser la más correcta posible. Por eso es que tus hábitos y tus reflejos mentales tienen que estar muy alineados a la verdad bíblica para que tú, al final, cuando tomes ese tipo de decisiones, sean las mejores. ¿Sí? Entonces, el poder nosotros desarrollar la inteligencia por convicción, y esto viene dado por los hábitos, reflejos e intuiciones mentales alineadas a la verdad bíblica, nos ayudará a ¿qué? A tomar mejores decisiones y a establecer una dirección para nuestro liderazgo. ¿Sí? Esa es la importancia. Ahora, ¿cómo desarrollamos una inteligencia por convicción? Obviamente exponiéndonos a la palabra de Dios, ¿sí? Pero acá colocamos algo más extenso, más amplio. La inteligencia por convicción y en sí la plenitud de la vida cristiana, o sea, por completo, viene comúnmente por lo que llamamos medios de gracia. ¿A qué nos referimos con medios de gracia? Seguramente ya lo conoces, ¿no? Pero lo voy a mencionar. Los medios de gracia son, por ejemplo, oír una predicación de la palabra de Dios, vivir en una comunión con creyentes, congregar en una iglesia, ser parte de una iglesia, eh, rendir cuentas a tus superiores, a tus líderes. Pero no solamente esto, porque esto es como que externo, pero también se enfoca hacia ti mismo internamente. Tus tiempos de devocional, ¿no? El líder no puede tener tiempos de devocional, tiene que también vivir una vida devocional personal, tus tiempos de oración, la lectura bíblica, la lectura de la Biblia. Y no solamente de la Biblia, también hay que complementarlo con otros libros, algún material cristiano, pero que nos ayude a poder crecer, a poder exponernos más y más a las verdades bíblicas de tal manera que eso cale en nuestro interior y nos ayude a desarrollar esta inteligencia por convicción que necesitamos en nuestro liderazgo. Si el líder cristiano no está de acuerdo con eso y busca otros medios para poder crecer en inteligencia por convicción, no lo va a lograr. Esta es la única forma de poder crecer y poder lograr ese tipo de tener esta capacidad para poder responder a las diferentes circunstancias
a las que nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Entonces, esto es con la inteligencia por convicción. ¿Sí? Hemos avanzado bastante rápido el tiempo. Vamos a continuar con el segundo punto. El segundo punto es el poder de la narrativa. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el poder de la narrativa? La narrativa es pues contar una historia. ¿Sí? Contar una historia. Y el contar una historia cala en diferentes áreas de nuestra vida realmente. El ser humano siempre está contando historias. Siempre. Y si es que alguien te preguntara y te diría, ¿quién eres? No podríamos describirnos sin contar una historia. Tampoco deberíamos intentarlo porque no es posible, o sea, nos complicaríamos mucho. Realmente siempre estamos contando historias. Ahora, ¿cuál es el poder del que estamos hablando? Pues esta historia tiene el poder, o sea, las historias o la capacidad de narrar una historia, tiene el poder de transmitir un conocimiento de manera efectiva. O sea, lo que conoce el líder lo pueda transmitir de manera efectiva. ¿A quiénes? A sus seguidores. La capacidad de transferir una idea que el líder ya entendió y comprendió y que se lo transfiera a sus seguidores. Entonces, y esta historia tiene que ser importante, tiene que ser relevante. Esta historia tiene que tener algo que nos motive a poder abrazar esta historia. Es necesario que haya un problema que tenga que resolverse, que haya alguien al que tengamos que rescatar, que haya una batalla o una guerra que se tenga que librar. Entonces, esa historia tiene que tener algo, además de la capacidad de contarlo para que nosotros podamos sumarnos a esa historia y desear que continúe o que desear ser parte de esa historia. Ahora, el primer punto, las verdades más importantes cobran vida a través de las historias. El liderazgo fiel no puede separarse del buen uso y el poder de la historia. Realmente nosotros tenemos que entender la importancia de poder saber contar una historia a las personas que nos siguen. ¿Cuál es la importancia ahora de la historia? Y para esta parte quisiera contarles dos historias también, para que me entiendan. En la clase pasada mencioné a Winston Churchill, es un líder británico que si lo buscan en Google van a poder saber de quién se trata. Él fue el primer ministro del pueblo británico en aquel tiempo tan difícil y tan complicado como la Segunda Guerra Mundial. Él tenía una decisión que tomar y la decisión era si es que él eh, iba a ser parte de la segunda guerra o no. O sea, si es que él iba a ir al campo de batalla con su pueblo, ¿no? Para defender o para apostar por la resistencia, ¿sí? O quedarse solamente en su pueblo y simplemente cerrar las fronteras. Acuérdense que todo el pueblo británico está no están necesariamente juntos con Europa, pero él solamente tenía que hacer eso y bastaba. Y eso es lo que muchos le decían que hiciera, pero este hombre no. La decisión que él tomó o la decisión que él apostó es por ir al campo de batalla. Ahora, a pesar de que había muchos detractores, lo que hizo este líder, con muchas capacidades de liderazgo realmente, contó una historia al pueblo británico. ¿Qué tipo de historia? Él contó una historia de que la nación, todo el pueblo británico, formaba parte de una historia, de un drama nacional. Y este drama nacional no es algo reciente, no es algo que se viene dando por esta guerra, no, sino es algo que es un drama que se inició siglos atrás. Una historia de honor, una historia de deber, una historia de sacrificio, una historia de libertad. Y la contó con tal pasión y tantas veces que el pueblo creyó en esa historia y se sumó a esa historia. ¿Y saben qué? Esa convicción de su líder los llevó a una victoria. En una situación en la que había muy poca probabilidad de vencer, lograron vencer. Ahora, en Alemania, un hombre muy diferente a Winston Churchill, ¿sí? Narraba una historia completamente diferente, completamente diferente. Este hombre es Adolfo Hitler. Se dirigía al pueblo alemán y les contaba una historia de conquistas teutónicas, una historia de superioridad racial, una historia de guerra nacionalista, una historia de tomar lo que les pertenece, una historia de gobernar el planeta.
y pues la gente creyó también esa historia y se sumó a ella e intentó alcanzar los objetivos que este mal líder buscó. Ahora, si lo llevamos esto al contexto que se dio en ese momento, habían dos historias. La de Churchill era una historia realmente verdadera y la de Hitler era una historia falsa. Y el futuro de todo el planeta dependía de qué historia prevaleciera. Entonces, he ahí la importancia de la narrativa, el poder transmitir los objetivos, los deseos, la convicción a nuestros seguidores. ¿Sí? La historia debe creerse y debe creerse con convicción. Debe contarse con convicción y administrarse con convicción. Si la historia no es digna de tu propia vida o de la vida de los demás, de los que te siguen, pues deja esa historia y busca una que sea digna de tu servicio. Pero si la historia que vas a contar realmente es importante, entonces el líder tiene que reconocer que esa historia es central en su llamado y tiene que compartirlo con esa misma pasión. ¿Sí? Esta historia va a enmarcar nuestra misión y la identidad de la organización. Cuando hablamos, acuérdense que en la clase pasada mencioné que la organización es el marco de acción del líder. Si el líder es un líder de la iglesia, entonces esa es tu organización. Si quizás es en el trabajo, esa es tu organización, o de repente en los estudios, es tu marco de acción. Entonces la historia va a determinar justamente la identidad de esa organización. Ahora, el cristiano, el líder cristiano, enfocándonos solamente en el líder cristiano, ¿cuál es la historia del líder cristiano? O sea, ¿qué historia es la que va a contar el líder cristiano? Y realmente nosotros creemos que la historia cristiana es la historia del mundo. La Biblia no es tan solo un libro de historias, y realmente conocemos muchas historias en la Biblia, ¿no? Seguramente, al igual que yo, escuché muchas historias en la escuela dominical. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a Noé y el gran arca que Dios mandó a construir? O la historia de David frente al temible gigante Goliat, o la historia de Daniel cuando es lanzado a los fosos de los leones. Maravillosas historias, ¿sí? Pero no solamente es un libro que tiene muchas historias, realmente la Biblia revela una única gran narración, una única gran historia, y esta historia va del principio hasta el fin. En la Biblia, Dios revela la historia por la cual toda otra historia encuentra su significado. ¿Qué historia es esta? Es la historia de un Dios soberano que decide ser glorificado al salvar pecadores que no merecen salvación a través de sí mismo, a través del logro de su propio Hijo, de la expiación que logró su propio Hijo. Ahora, hermano que estás tú viendo este video, ¿cuán identificado estás con esta historia? ¿Estás dispuesto a dar tu vida para ser parte de esta historia? Y si tus respuestas son afirmativas, o sea, ¿cómo la cuentas? ¿Te apasiona compartirla? ¿Cómo cuentas esta historia? Te voy a decir cómo yo la cuento. Cuenta la historia cristiana con pasión, porque es la única forma de contar esta historia. Yo he dividido por momentos la historia cristiana y quiero compartirlo con ustedes. El primer momento es la creación. Dios crea de la nada todo el universo, todo lo que hay ahí. Crea todo lo que existe mediante el poder de su palabra y lo encuentra bueno en gran manera. Crea toda forma de vida, crea los seres humanos. Bueno, los seres humanos son criaturas especiales porque tienen su propia imagen, tienen la habilidad de conocer a nuestro Dios. A Adán y Eva en ese momento se le asigna la responsabilidad de gobernar y administrar la creación, de disfrutarla y de multiplicarse. El segundo momento es el terrible, ¿sí? Ese es el momento en que es el momento de declive de esta historia que vendría a ser la caída. Adán y Eva desafían a Dios y desobedecen su mandamiento. No están convencidos, no tienen la convicción de que la única autoridad verdadera viene de Dios, desobedecen su mandamiento y sufren las consecuencias inevitables de su pecado.
el juicio de Dios. Y aunque retienen la imagen de Dios, es corrompida por el pecado. Son expulsados del huerto del Edén, tienen que trabajar para ganarse su pan, vienen a ser mortales, aparecen las enfermedades, la muerte gobierna sobre nosotros, y a partir de ese momento no solamente es afectado el ser humano, sino toda la creación es afectada por el pecado. Hay una decadencia, vienen los problemas, y a partir de ese momento, todo ser humano en adelante nace con una naturaleza que se inclina hacia el pecado, de la cual no hay rescate posible por sus propios medios. Y aparece el tercer momento, la redención, el plan de Dios para salvar a la humanidad pecadora. Esta promesa se dio en el Antiguo Testamento, pero se cumplió con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Plenamente Dios, plenamente hombre, vivió una vida sin pecado y fue obediente hasta llegar a la cruz, morir en ella en nuestro lugar. Dios nos salva al aceptar el sacrificio sustitutivo de Cristo. Él pagó en absoluto toda deuda del pecado en aquella cruz. Y desde ese momento todos los que creen en su nombre y lo confiesan como Señor y Salvador son declarados salvos. Maravilloso. Es el momento de la redención. Es el momento de la alegría de todo hombre, porque el gran problema del pecado tiene su solución. Pero eso no queda ahí. O sea, no termina en ese momento. Hay un cuarto momento que vendría a ser la consumación, en el que Dios lleva todo a una conclusión perfecta, cuando Cristo regrese. Dice la palabra que toda lágrima se secará y ya no habrá más llanto. Los muertos resucitarán, los que creyeron en el Señor irán al cielo con Él, y los que no irán al infierno. La creación será renovada, habrá un gobierno por Cristo mismo y su pueblo. La muerte y la enfermedad no tendrán más control sobre nosotros, y todo vendrá a ser maravilloso porque el Señor va a estar con nosotros y va a ser nuestro único gobernador. Qué maravillosa historia. Esta es la historia. Nos dice quiénes somos, cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos. Justamente son las preguntas que todo el mundo se hace en tanto tiempo, en toda la historia se ha hecho. Pero esta es la historia que nos indica todo esto. Es la historia más grande jamás contada. Y como cristianos, hermanos, debemos encontrar nuestra identidad y nuestro significado en esta historia y en ninguna otra. Debemos vivir con este pensamiento. Debemos abrazar esta historia y incluso nuestro liderazgo debe estar alineado a esta historia. Aun cuando el cristiano trabaje en una organización secular, es decir, que tu marco de trabajo, tu marco de acción no sea la iglesia. Aún así, sabemos que nuestro significado y nuestro accionar, nuestro obrar, se debe completamente a esta historia. Ningún líder puede liderar si esta historia no es su historia. Y me refiero a un líder cristiano, obviamente. Si nosotros abrazamos esta historia, entonces entendemos que hay mucho bien por hacer. Sabemos que hay batallas que luchar. Sabemos que hay personas a las que debemos servir. Sabemos que hay personas que deben ser alcanzadas. Y estas oportunidades vamos a poder visualizarlas si es que nosotros nos exponemos a las verdades bíblicas. Es la importancia de poder nosotros entender la historia que nosotros defendemos y abrazamos. Si la conocemos bien y la abrazamos y queremos ser parte de esta historia, pues contémosla también con pasión, para que nuestros seguidores también puedan ver la importancia de esa historia y puedan sumar esfuerzos para poder lograr el llamado que tenemos como líderes. El siguiente punto es acerca de la cosmovisión. Sí, creo que ya estamos, creo que me parece que estamos en buena hora para poder tratar este punto. Hablando de lo que es la cosmovisión, sería bueno que podamos compartir. Me gustaría saber qué es lo que ustedes saben acerca de lo que es la cosmovisión. Pero bueno, voy a comenzar con esta frase. Thomas Sowell, que es un pensador americano muy conocido, dice que
La cosmovisión es la formadora silenciosa de nuestros pensamientos. Las, las cosmovisiones operan organizando nuestras ideas. Cada uno de nosotros opera basado en una comprensión del mundo. Es decir, nosotros, cada ser humano, comprende el mundo de una manera. Y en base a esa comprensión es que empieza a idear y a decidir. Ahora, nosotros no podemos, cada vez que nos despertamos, reevaluar nuestra comprensión de lo que es la realidad. ¿Dónde estamos? No podemos estructurar nuestros juicios morales a cada momento, porque realmente nuestros juicios morales ya se vienen dando, o sea, ya están formados en nuestra mente. Francis Schaeffer, ¿sí? También es un pensador, él es cristiano de los 90, muy conocido, seguramente muchos de ustedes han escuchado de él. Comenzó a hablar acerca de la importancia de la cosmovisión en la vida cristiana. Creo que fue uno de los pioneros en hablar acerca de ello. Y no solamente habló de la importancia de la cosmovisión, sino habló de una responsabilidad del cristiano en desarrollar una mente verdaderamente cristiana. Y es aquí donde queremos apuntar. La convicción del líder debe estar alineada o debe estar fundamentada en una cosmovisión cristiana. Esta cosmovisión, estas ideas básicas, se transforman en el criterio para nuestro pensamiento, para la toma de decisiones y la manera en que analizamos los problemas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cosmovisión que tengamos en nuestra mente, nosotros vamos a pensar de una manera o de otra, tomar decisiones en base a estos pensamientos, y es más, y no solamente, sino que analizaremos las situaciones en base justamente a esos pensamientos que ya están formados en nuestra mente. Ahora, incluso nosotros podríamos decir que si es que tú me revelas tu cosmovisión, yo estaré en condiciones para poder predecir cuál es tu postura ante diferentes asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? Por ejemplo, si tú me dices cuál es tu cosmovisión con respecto a la dignidad humana, yo sabría cuál es tu postura con respecto al aborto. Si tú me hablas de tu cosmovisión acerca de la existencia de valores absolutos, yo sabría predecir cuál es tu posición con respecto a la sexualidad y el matrimonio. Entonces, ahí es la importancia de la cosmovisión. La cosmovisión va a delimitar nuestro pensamiento de tal manera que las decisiones que tomemos, la forma en que analizamos también las situaciones, van a ser delimitadas, encaminadas por la forma en cómo pensamos. ¿Sí? Entonces, la cosmovisión cristiana, una cosmovisión centrada en Dios, lleva todo problema, asunto, preocupación cultural o de cualquier otro índole a someterse a la Biblia. El cristianismo es una cosmovisión integradora. ¿Eso qué quiere decir? Que afecta a toda área del ser humano. La cosmovisión cristiana no deja una área de tu vida fuera de, no, todas están dentro de la cosmovisión cristiana, todas deben ser parte. Es un modo de vida prácticamente. Y este modo de vida surge de una reflexión del cristiano, del creyente, constante acerca del plan de Dios revelado en las Escrituras. ¿Sí? Ahora, todo cristiano debe traer todo pensamiento cautivo a Cristo. En 2 de Corintios, ¿sí? En 2 de Corintios capítulo 10, vamos a ver aquí, rápidamente aquí. 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 dice de la siguiente manera, ¿no? Bueno, ahí empieza a hablar acerca de las armas de cristiano, ¿no? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí es lo importante e interesante. Destruyendo especulaciones. Si se dan cuenta, estamos hablando de pensamientos, de formas de pensar de la gente. Destruyendo, dice, especulaciones. Y todo razonamiento altivo, todo pensamiento que se levanta delante de Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, ya hemos hablado de eso, es la palabra de Dios, la escritura, aquello que nosotros estamos profundizando y exponiéndonos a ello. Dice, contra el conocimiento de Dios y poniendo, nosotros como cristianos, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así que nosotros tenemos una responsabilidad
Y esta responsabilidad es de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y hacerlo no solamente requiere, no solamente es un pensamiento cristiano suelto, aleatorio, debe ser una tarea de la iglesia realmente. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La iglesia debe preocuparse por fomentar el desarrollo de una cosmovisión cristiana. No debe ser solamente una responsabilidad individual de cada creyente, sino que la iglesia debe ayudar a que la cosmovisión, el pensamiento cristiano, siempre esté alineado a las verdades bíblicas. Todo cristiano tiene la responsabilidad de desarrollar una cosmovisión auténticamente cristiana. Si todo cristiano tiene esa responsabilidad, imagínense los líderes aún mucho más. Debemos ser fieles en el discipulado de nuestra mente. Nosotros tenemos que discipular nuestra mente, desarrollar nuestra cosmovisión. Es lo que debemos hacer. Si nosotros esperamos que nuestros seguidores muestren fidelidad a la cosmovisión, que muestren madurez con respecto a las diferentes asignaciones que podemos tener, antes de ello debemos nosotros de dar el ejemplo discipulando nuestra mente. ¿Sí? La fidelidad cristiana que estamos hablando aquí requiere de un profundo conocimiento de una serie de reflexiones morales. Ahora, la cosmovisión afecta nuestro pensamiento en diferentes asuntos. Estos asuntos o cuestiones pueden ser acerca de lo que es la guerra, lo que es la paz, lo que es la justicia, la equidad, la sexualidad, el desempeño laboral. O sea, la cosmovisión tiene que afectar todos estos asuntos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos aquí. ¿Cómo es la cosmovisión cristiana? Si hablamos acerca de lo que antes mencioné, la dignidad humana, eh, ¿qué nosotros podemos pensar acerca de la dignidad humana? Nosotros comprendemos que cada ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestro valor intrínseco viene dado porque el Señor mismo nos da esa capacidad de conocerlo a Él. Entonces, la Biblia nos revela esto. En cuanto al racismo, la diversidad étnica y racial, nosotros podemos entender a través de la Biblia que Dios justamente estableció esta diversidad étnica y racial y Él se deleita en ello. Por lo cual nosotros como creyentes y seguidores de Cristo también debemos de deleitarnos en ello y compartir con ellos. Acerca de la necesidad que tiene la sociedad de poseer leyes. La Biblia en Romanos capítulo 13 nos muestra que las leyes son necesarias para establecer un adecuado respeto por el orden. Dios ha otorgado esa responsabilidad al gobierno y nosotros tenemos que someternos a ellos. Por la Biblia también sabemos que de la idolatría y la autoexaltación son las tentaciones más comunes de todo ser humano, más aún de los líderes, más aún de los que tienen una posición de autoridad. A través de la Biblia también podemos saber cuál es el manejo de dinero que se espera de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que debemos ser mayordomos de todo recurso que Dios nos ha entregado. Cuando hablamos de la importancia del trabajo, nosotros entendemos a través de la Biblia que el trabajo nos dignifica, nos da sentido a nuestra vida. El trabajo, para corregir a algunos que piensan de esa manera, no es algo que viene dado por el pecado, no aparece a raíz del pecado. A Adán se le encomendó gobernar, cuidar y trabajar la tierra. Y esta encomienda se realizó aún antes de que aparezca el pecado en el mundo. Entonces entendemos que realmente el trabajo es importante para cada ser humano. Y ahora, si extendemos esto, hablamos de codicia, de corrupción, los cristianos podemos contribuir sobre todos estos puntos, porque nuestra cosmovisión cristiana está alineada a las verdades bíblicas. Y así como estos asuntos, como estas cuestiones, pueden haber muchas otras que van a aparecer seguramente durante nuestro liderazgo. Pero en tanto nosotros nos esforcemos por desarrollar una cosmovisión cristiana, sabremos responder a cada uno de estos asuntos cuando seamos cuestionados. Y podremos presentar defensa del Evangelio. Ahora, ¿cómo es que un líder cristiano puede lograr un liderazgo eficaz y fiel? Un líder debe moldear la manera en que los seguidores piensan sobre lo que es real, lo que es verdad, lo que es correcto y lo que es importante. ¿Sí? Esto viene dado justamente a raíz de lo que es la cosmovisión. Nosotros debemos
desear que nuestros seguidores puedan lograr una madurez constante, permanente, creciente, que les permita a ellos, de manera independiente, discernir entre lo que es verdadero y falso, entre lo que es bueno y lo que es malo, y más allá de lo que es mejor, de lo que es bueno y lo que es aún mejor. Entonces, a eso debe apuntar el líder cristiano. Y el cristianismo está profundamente comprometido con la verdad, porque Cristo mismo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros nos movemos precisamente por la verdad. Sabemos que es correcto y sabemos que es importante. Podemos lograrlo si andamos de esa manera. Todo líder cristiano eficaz apunta al corazón, apunta a la mente de sus seguidores, con la confianza de que si comparten nuestra cosmovisión, abrazarán nuestras convicciones y las acciones que ellos realicen serán correctas y se realizarán de manera natural, sin tener que preguntar o pedir consejo, no, sabrán hacerlo, vendrá de manera natural. Por eso es que nosotros decimos o iniciamos indicando que el líder cristiano apunta a lograr un cambio duradero, un cambio permanente. Y esto se va a lograr en tanto nosotros logremos que nuestra cosmovisión y la de nuestros seguidores estén alineadas. ¿Sí? Entonces, pero si es que no logramos esto, si es que no logramos influir en nuestros seguidores, entonces el líder fracasa cuando no logra moldear eso en sus seguidores. Por eso es que muchos líderes se frustran, terminan siendo ineficaces, ¿sí? Porque no logran trasladar sus convicciones, sus pensamientos, su cosmovisión a sus seguidores. ¿Y qué es lo que hacen? Van de un objetivo a otro objetivo o de un programa de actividades a otro programa de actividades, pasan de un equipo a otro equipo y aunque se pueden esforzar por dirigir, por establecer estrategias, por motivar, al fin de cuentas, los cambios que habrán logrado serán pocos o ninguno. Estos tres principios que hemos visto acerca de la inteligencia por convicción, acerca del poder de la narrativa y acerca de la importancia de la cosmovisión, nos van a ayudar a poder nosotros influir en cada uno de los seguidores, de nuestros seguidores, que es lo que que es lo que nos debe motivar como líderes. Hermanos, esto es lo que queríamos nosotros compartir en esta noche con ustedes. Espero que haya sido de edificación para ustedes. No sé si han hecho algunos comentarios. Vamos a estar revisando los comentarios. Les comento que me parece que es en la quinta sesión. Vamos a invitar a todos los que nos han pasado sus correos a una sesión vía Zoom para poder tener estas conversaciones un poco más directas con respecto a todos estos puntos que estamos viendo de principios que se espera en el liderazgo cristiano. Así que si es que no lo han hecho aún, compártanos sus correos. Lo pueden hacer escribiendo al correo de la misión o hacerlo por el Messenger, por el chat de Misión Trascendiendo Generaciones. Nos gustaría que ustedes puedan también participar. Así que esto es lo que teníamos para el día de hoy. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a concluir con la transmisión el día de hoy. Así que muchas bendiciones, que tengan una